Vamos a cambiar el ámbito de nuestra agenda temática de este día y mire, vamos con un tema que no deja de ser importante, pero que llama poderosamente la atención en el plano de la política nacional. Usted recordará que tan solo en algunas horas, porque así fue como se publicó en los medios de todo el país, la reforma energética fue aprobada no solamente en el Congreso de la Unión, sino incluso en el total de los congresos locales que se requería por tratarse de una reforma constitucional. Es decir, fue evidentemente a prisa, muy rápido, esta aprobación. Pero ¿qué ha sucedido con algunas otras reformas? Por ejemplo, la de telecomunicaciones, aunque había el compromiso de concretarla desde el año pasado, no ha sido así. Y en este caso, la reforma político-electoral pareciera duerme el sueño de los justos. No a todos les importa igual. Es parte del frente a frente de nuestro amigo David Mendívil. Muy buenos días, amigos de Análisis Político. Les doy la bienvenida a este espacio Frente a Frente. Y en el contexto de la discusión y aprobación de la reforma político-electoral por diferentes congresos locales, les presentamos esta mañana el punto de vista de Israel Soto Peña, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, y el de Javier Mier, presidente consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Veamos y escuchemos sus conceptos. La discusión y aprobación de la reforma energética en los congresos locales fue muy rápida, en cuestión de días, pero la reforma político-electoral no ha llevado el mismo ritmo. Apenas 10 entidades la han aprobado. ¿A qué se debe esto? Bueno, creemos que para ellos, para el PRI, para el PAN, la importante era la reforma energética y por eso fue sacada de manera fast track. La reforma política electoral pues la han dejado hasta cierto punto en la congeladora y obviamente tiene menor interés. El PAN es el que ha estado con una intención de que salga lo más pronto posible, pero finalmente es un acuerdo entre ellos y desde nuestro punto de vista, para el PRD, es una reforma corta que deja muchos temas pendientes y que sin duda no traerá verdaderamente una democracia participativa, una mayor participación de los ciudadanos en los procesos electorales y una transparencia pues en los mismos. En Durango cada 6 años, cada 5 tenemos procesos electorales y bueno, es desgastante. Nosotros planteábamos la necesidad de homologar todos los procesos en el país. Entonces, pues ahí está esos temas pendientes. En primer lugar, agradecerte este espacio importante y comentarte. Siempre hemos visto nosotros en el Congreso del Estado ese interés por analizar de manera detallada los dictámenes que llegan, sobre todo cuando son emanados del procedimiento que establece el artículo 135 constitucional del constituyente permanente. Esto es un antes y un después de la vida política de la República, no solo tanto de nuestra entidad federativa. Creo que debió inclusive analizarse con mucho más cuidado en los 31 legislaturas y la Asamblea del Distrito Federal, porque son temas de vital importancia, son temas torales que nos incumben a todos los mexicanos, no solamente a los ciudadanos duranguenses, y creo que el tiempo nos va a dar la razón. El devenir de la historia va a ser quien juzgue con mayor mérito sobre el beneficio de esta reforma. En el centro de la discusión de la reforma político-electoral está la creación del Instituto Nacional Electoral y la desaparición del IFE. ¿Cómo lo calificas? Nosotros estábamos a favor, y era una de las iniciativas del PRD, a favor del INE, a favor de la reelección de los legisladores, siempre y cuando al ciudadano se le otorgaran facultades para removerlos, es decir, revocar su mandato. La revocación de mandato para nosotros es fundamental, no se da. Entonces se corre el riesgo de que los legisladores pues se eternezcan en los cargos, en las representaciones populares, y eso no permitirá tener mayor participación
de otras personas, y obviamente no se podrá lograr una mayor participación política. El INE queda corto, vemos que era un órgano con mejor diseño, y bueno, funcionará, se abre esa posibilidad, y en posibles reformas futuras pues se podrá fortalecer esta nueva figura del INE. Yo tengo que ser congruente con mis opiniones. Desde un momento manifestamos de manera respetuosa no comulgar con esa reforma de la creación de un Instituto Nacional de Elecciones. Tuvimos la oportunidad de asociarnos los presidentes y presidentas de los 32 organismos electorales. Tocamos las puertas del Congreso de la Unión en sus 2 cámaras de senadores y diputados. Expusimos de manera respetuosa, con argumentos sólidos, con situaciones fundadas, motivadas, donde les explicábamos a detalle, sobre todo, la negativa de crear una institución de esta naturaleza. El Instituto Federal Electoral ha rendido cuentas positivas. Los organismos electorales hemos rendido cuentas positivas. Considero que no había necesidad de crear un organismo de esta naturaleza como es el Instituto Nacional de Elecciones. Sobre todo, los 3 ejes torales que ellos tocaron en su iniciativa, el económico está totalmente desfasado. No hay ningún ahorro, por el contrario. Para arrancar este instituto requieren más de 29,000 millones de pesos. Es una cifra exorbitante. La supuesta duplicidad de funciones, no hay. Nosotros organizamos nuestras elecciones locales. Ellos solamente realizan 600, son 500 diputados por ambos principios, los 128 senadores por ambos principios y presidente de la República. Nosotros como organismos electorales organizamos más de 4,500 elecciones. Entonces podemos considerar que la discusión de las leyes secundarias de la reforma político-electoral será la moneda de cambio entre Acción Nacional y el Revolucionario Institucional para después aprobar las leyes secundarias de la reforma energética. Sin duda van a ir de la mano, y eso es grave, que reformas tan importantes para este país pues se hagan función a un intercambio de intereses, y creo yo que la reforma energética es fundamental para el desarrollo de este país, y en la manera en que se está dando, sin preguntarle a la ciudadanía, privatizando el petróleo, pues traerá consecuencias negativas, sobre todo en el tema económico y de soberanía para este país. Mira, David, yo quiero ser muy respetuoso. Son situaciones que desde el ámbito de competencia del instituto que tengo el honor de representar, no me incumbe hacer un juicio a priori, sería muy irresponsable de mi parte. Lo que te puedo decir es que lo que tenemos que hacer nosotros como institución y como duranguenses es respetar lo que emanan las instituciones. Respetar y poner el ejemplo. Si nosotros queremos ser respetados, tenemos que empezar por respetar a los demás. Y en este caso, lo que decida el constituyente permanente para nosotros va a ser indiscutiblemente respetado, aunque no lo compartamos, insisto, por las situaciones a que he hecho referencia. Para concluir, ¿cómo califican a esta reforma político-electoral? Reprobada, porque la vemos corta, la vemos descafeinada, faltó mucho al Distrito Federal, que es un tema donde el PRD tiene un interés pues en favor de los ciudadanos, pues se les seguirá tratando como ciudadanos de segunda clase en virtud de que no es considerado un Estado, una entidad más de este país, y seguirán dependiendo en gran medida de las atribuciones que tiene el presidente de la República en el Distrito Federal. Los DFeños necesitan una constitución local como cualquier otro ciudadano que la tenemos en cualquier otra parte del país, y pues tener la posibilidad de decidir o tomar sus propias decisiones. Ante todo, mis respetos, sin embargo, creo que es una reforma innecesaria, que no tiene ahorita necesidad de ser. Siempre en cada proceso electoral se avisoraba una reforma, pero eran reformas para adecuar el marco normativo, para vivir la retrospectiva de un proceso electoral y tratar de mejorarlo, perfeccionarlo.
Nosotros estamos convencidos y la ciudadanía es el mejor juzgador de que dimos un proceso electoral ejemplar. Faltan muchas cosas por hacer, hay que reconocerlo. No somos perfectos, pero somos perfectibles y eso es en base a la convicción de servicio. Creo y estoy convencido que en la medida que nos tomen parecer, que nos permitan participar para enriquecer el marco normativo, será la medida que Durango y México crezca en cuanto al enriquecimiento de instituciones y sobre todo de tener un Estado de Derecho acorde a las necesidades. Ya escuchó usted estos dos puntos de vista en cuanto a la reforma político-electoral, la cual fue aprobada el pasado miércoles en el Congreso local de aquí de Durango. Seguirá la discusión de las leyes secundarias de esta misma reforma, de las cuales estaremos muy al pendiente aquí en Análisis Político, y aprovechamos para desearle a usted un excelente fin de semana. A 2 semanas de haberse aprobado la venta de marihuana para fines recreativos en el estado norteamericano de Colorado, las tiendas especializadas están agotando sus existencias, al no existir la suficiente producción para satisfacer la demanda. Esto a pesar del alto precio que ha alcanzado y de la tasa entre el 20 y 25% de impuestos que la grava. Análisis Político te informa.